Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don José Luis Montesinos. Buenos días, don ¿Qué José Luis. tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos. Muy bien y frescos días, sí señor. Semana Santa fresquita, nos espera. Y también, por supuesto, buenos días a don Guillermo Dupuy. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, iniciamos el programa aprovechando que tenemos con nosotros a un ingeniero y de esto sabe bastante, hablando sobre el tema del apagón, ¿no? El informe europeo sobre el apagón confirma el fallo del diseño de la red pública. No pudo evitar el colapso, según se desprende de él. Bueno, pues vamos a empezar por ahí, a ver, porque yo como consumidor y tal, como ustedes también, pero tengo la seria sospecha que de seguir así podemos tener otro apagón, ¿sí o no? Don José Luis, abra usted el fuego, nunca mejor dicho. Pues Sobre el mire, apagón. sobre los apagones que decía, yo últimamente en mi trabajo, este viernes o jueves pasado tuvimos 5 microcortes, porque son microcortes seguidos, problemas en la red que no tienen necesariamente que ver con esto, pero sí que es cierto que como hemos visto pues en el apagón, me sirve el apagón, me sirve el accidente de Adamuz. Y me sirven muchísimas otras cosas que pasan, que no son tan graves, gracias a Dios, pero que también pasan y que tienen que ver con el mantenimiento, con la gestión de las infraestructuras y con todo este tipo de cosas. El informe, como usted bien decía, habla sobre todo, pues eso, de un fallo de diseño de la red. Al final, yo no sé si recuerdan que comentábamos aquello de las máquinas síncronas que generan energía. eh, las centrales nucleares, las cogeneraciones, aquellas que van con motores, que le dan estabilidad a la red y que las instalaciones solares fotovoltaicas, que está muy bien que haya solares fotovoltaicas o incluso eólicas, tienen mayores problemas de generación, generan una onda mucho menos estable, mucho más sucia, por así decirlo, es decir, para que no es una senoidal perfecta y eso genera problemas en la red. Las desconexiones al final de estas centrales, pues como de cuando en cuando se tienen que desconectar porque la tolerancia a esa senoidal es muy pequeña, es decir, el dibujo de la gráfica, digamos, de la producción de energía tiene que ser muy estricto. Las tolerancias son muy pequeñas y las instalaciones solares pues a veces se salen de él, ¿no? Entonces se provocan desconexiones, esas desconexiones, ¿qué es lo que pasó? Pues vinieron en cascada y acaban haciendo caer un país entero. Y todo esto, según el informe del que hemos tenido conocimiento en los últimos días, pues viene básicamente por un fallo de diseño. Es decir, todo esto es evitable. Es decir, si tú quieres poner muchas instalaciones solares en la red, que está muy bien, y si tú quieres poner muchas instalaciones de diverso tipo en la red, tienes que prever que estas instalaciones en un momento dado te pueden generar problemas y tienes que hacer un diseño adecuado de la red. Y esa responsabilidad es de Red Eléctrica Española, es decir, esa responsabilidad es del gobierno. Y ya puede decir Beatriz Corredor, y ya puede decir la señorita o la señora Gaes en lo que quiera, que esa es su responsabilidad. Es decir, el apagón es como acaban de confirmar y como nosotros ya sospechábamos, producto de una mala gestión, un mal diseño de la red, una mala elección del mix energético, una mala gestión de las instalaciones y de su mantenimiento y del crecimiento de esas instalaciones, que también se tiene que hacer de una forma adecuada. Y bueno, en realidad nada nuevo bajo el sol, pero es lo que hay. Es decir, al final es lo que tenemos y es lo que va a seguir pasando. Pues en este caso fue un apagón y luego pues se han venido produciendo otros incidentes que tienen que ver con la mala gestión de las infraestructuras, algunos de ellos, como comentaba antes, como el accidente de Amuz, con resultados de muerte, ¿no? Muy bien, don Guillermo. Sí, no, lo más relevante esta semana han sido eso, las propias grabaciones, tanto del día del apagón como los días previos, en las que los propios técnicos de red eléctrica señalaban el problema del déficit que tenía el sistema eléctrico de energía generada
por energía nuclear y que eso da una inestabilidad al sistema enorme. Esas grabaciones, es lógico que en la comparecencia de la señora Corredor pues, se descompusiera, porque claro, es que era esas grabaciones eran un misil en el eje de todo el discurso del gobierno, que el informe el gobierno se había parapeteado en el sentido excusado en el informe de expertos europeos, que no sé si se lavaba las manos, ¿no?, a la hora de señalar un culpable del sistema. Había sido un informe muy diplomático para no dejar mal al gobierno, y el informe de los expertos rehuye, es más, dice que no hay que culpar solo a las eléctricas y tal, pero lo que pasa es que una lectura, estos últimos días, una lectura mayor de ese informe que es previo a las grabaciones de los técnicos de red eléctrica, pues se ve que hasta en el propio informe tienen que reconocer que había un mal diseño en el mix de la red eléctrica, con lo cual hasta la excusa del gobierno que han utilizado como parapeto el informe de los expertos europeos, pues leyendo el contenido, leyendo detrás de la letra, aunque no señale culpables, pues es un tema. Vamos a ver, aquí el problema que tenemos es que esto es una cosa absolutamente tercermundista y todo obedece a una cuestión de una obsesión ideológica, que es la animadversión, que insisto, no desde el punto de vista técnico ni científico, a la energía nuclear. Entonces, no solo es que para un país que tiene déficit energético como tiene España, eso es suicida, es que además es que la falta de componente por las características técnicas, que yo no soy ningún experto, pero por lo que dicen, y ya dijeron los expertos en su día, que de la estabilidad del suministro es importante incorporar la energía nuclear al mix que tenemos nosotros. Lo que pasa es que el gobierno está obsesionado con acabar con la energía nuclear. Siguen instalados en aquel reaccionario nuclear no gracias del siglo pasado, y en eso está, incluso cuando la propia Unión Europea ha cambiado de parecer, diciendo que fue un error estratégico que la Unión Europea le pusiera a la prueba la energía nuclear, en el último informe que ha hecho la Comisión o la propia von der Leyen en sus declaraciones. Claro, tenemos como vicepresidenta europea a una señora que es Carmen Rovira, la antigua Sí. ministra de Transición Ecológica, como responsable. Entonces, claro, cuando la Unión Europea está diciendo que hay que reconsiderar el tema de la energía nuclear y que ahora la Unión Europea apuesta por la energía nuclear, no solo por ser una energía limpia, sino también porque por sus características que dan mejor calidad de suministro, pues aquí tenemos un gobierno instalado y que no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad política por este hecho absolutamente tercermundista, que en cualquier otro país le hubiera costado el puesto al ministro del ramo. Esto, vamos, estamos a niveles de Cuba. Es decir, que un país se quede en apagón durante todas las horas, todo el país, eso tenía que tener una responsabilidad política. Pero insisto, lo peor ya no es solo que nadie, ni Corredor, como presidenta de la red eléctrica, ni la ministra en su día de Transición Ecológica asumen ningún tipo de responsabilidad política. Lo peor es que siguen instalados en el prejuicio ideológico, es decir, contra la energía nuclear, con lo cual, si nada cambias, no puedes decir que esto ya no se va a poder volver a reproducir. Con lo cual, no digo que vaya a pasar, porque yo no tengo también fue mucha concatenación de circunstancias adversas, ¿no? Un poco de la ley de Murphy. Todo lo que podía salir mal salió mal, pero quiero decir que si no cambias ese diseño, que el propio informe en el que tú te estás escudando te está diciendo que estaba mal diseñado, pues ¿por qué no va a cambiar? ¿Por qué no va a poder volver a producirse, ¿no? Pero bueno, este es el gobierno que tenemos, que Ya. no ni asume responsabilidades políticas ni rectifica. Sí, bueno, la Y un poco, comparecencia. pues lo que, como apuntaba muy bien José Luis, está en el mismo kit de no encontrar, están en la misma estrategia con lo del el accidente en Adamuz. Es decir, no Sí. señalar
lo que es evidente, que era la red ferroviaria estaba en mal estado y que eso atañe, es responsabilidad del gobierno, no lo quieren, quieren una explicación multifactorial para no tener que asumir responsabilidades políticas ni por el apagón ni por la tragedia ferroviaria. Bueno, Esa es su línea. de manera que tenemos que cruzar los dedos para que no se produzca, ¿no, don José Luis? Hay una cuestión que es clara, es decir, cada vez gastamos más energía. Piensen Claro. ustedes en el coche eléctrico. Y yo creo que lo dije en su día y lo vuelvo a repetir aquí. Ujú. Hace unos años me dio por calcular la energía necesaria para mover el parque eléctrico de aquellos años en España, si todos fueran eléctricos. Hacían falta dos cofrentes más, ¿vale? Cofrentes es la que Sí. tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, que es Ujú. la más grande de España. Hacían falta dos cofrentes más. Era un cálculo un poco burdo, pero bueno, para que la gente se haga una idea. Vamos hacia más consumo de energía y la única energía que garantiza un suministro constante y, como decíamos antes y como también ha recordado Guillermo, y de calidad, es la energía nuclear, que por cierto sigue teniendo yo lo digo aquí también, tiene muy pocos muertos y muy pocos problemas a su espalda. Pueden repasar, eso está en Wikipedia, está en Internet, pueden repasar nuestros oyentes la de accidentes nucleares que ha habido y nadie los conoce porque realmente no suele pasar casi nada. El más gordo, los dos más gordos que se recuerdan, el de Chernóbil, que no fue un problema de energía nuclear solo, sino fue un problema del comunismo, hay que recordarlo, y el otro, el de Fukushima, que efectivamente sí que fue no un mal diseño, sino una mala localización. Ahí sí que los Sí. que lo planificaron, pues bueno, somos personas y no estamos exentos de problemas. Que luego eso genera muchos problemas y tal, pero bueno, en Fukushima solo se contabilizó un muerto y en Chernóbil, si no recuerdo mal, 300 o 400, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Nada, se caen más aviones y se muere más gente en los coches y tenemos más tragedias en los trenes. Quiero decir que la energía nuclear, si la ponemos en perspectiva con todo lo demás, es bastante segura y por supuesto es limpia, los residuos se almacenan y no tienen ningún problema, ya existen muchísimos procesos para reciclaje, para reaprovechamiento, etcétera, etcétera. Y las centrales nucleares de los años 70 no son las mismas que las centrales nucleares de 2026, que son centrales nucleares muchísimo más seguras, muchísimo más limpias y con muchísimos mejores rendimientos. Es decir, no hay más. Es decir, un mundo que quiere seguir consumiendo energía va a tener que apostar, no España, no la Unión Europea, todo el mundo tiene que apostar por la energía nuclear porque es que si no, no vamos a poder dar servicio a las necesidades crecientes de un mundo en crecimiento, pues con los crecimientos poblacionales de China, de la India o yo que sé, o de países más subdesarrollados. Es decir, esto no hay más. Hay que construir centrales nucleares y hay apostar por ellas. Muy bien. Bueno, pues si les parece, pasamos al siguiente tema. Y bueno, esta semana, un tema, una noticia desgraciada para todo bien nacido, es la suelta de etarras en general y concretamente de la terrorista asesina Boto, ¿no? Cuyo éxito pues va más allá de 14 asesinatos. A ver, yo creo que muchas víctimas están removiendo sus tumbas con la labor que está haciendo este gobierno, incluso víctimas del propio Partido Socialista, claro. Don Guillermo, a ver, ¿cuál es su opinión a propósito de la suelta de estos asesinos? Bueno, pues sí, se habla mucho de las exigencias que plantea CiU, Puigdemont, el grupo de Puigdemont, para mantener al gobierno y no, y la verdad es que se dedica poca atención mediática a la silenciosa pero constante ayuda que está recibiendo de Bildu, que parece que no molesta, porque el tipo de concesiones, así como Junts publicita mucho sus exigencias, sus discrepancias o sus reclamaciones al gobierno, eh, los proetarras están exprimiendo al gobierno de manera silenciada. No hace ni 2 semanas, esta semana han sacado a esta asesina, pero es que
prácticamente era 15 días después de sacar de la cárcel una especie de semilibertad a Cherokee, que había sido otro gran dirigente de la organización terrorista, también condenado a 400 años de cárcel y tal. Y luego esto, es decir, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, ya llevan entre esta aplicación de una ley extraordinaria que se dice que se dejará a la gente salir para reinsertarse y para eh, insertarse en el mundo del trabajo y tal, que es la excusa que han utilizado, porque ni siquiera es un tercer grado lo que le han concedido, está en segundo grado y ha salido, porque el tercer grado no caía, porque tenían condenas de más de 400 años los dos. Si a eso le sumas a los que han concedido, ya llevan 200, 250, ya he perdido la cuenta, de tarras escarcelados. Gente que además, esto fue, sobre todo el proceso acelerado de escarcelación, ha sido desde que el gobierno de Sánchez utilizó a PNV como testaferro, cediéndole las competencias penitenciarias a la comunidad autónoma para que facilitara la escarcelación de tarras, ¿no? Pero bueno, de todas formas, aún nos podemos acordar, los oyentes aún podrán recordar a Arnaldo Tegui cuando justificaba el hecho de apoyar al gobierno de Sánchez, incluso el desear que Sánchez volviera a revalidar las elecciones, porque, vamos, como decía, tenemos todavía a 400, tenemos, en primera persona del plural, dijo, tenemos todavía 400 presos en la cárcel y hay que sacarlos. Y si para sacarlos yo tengo que apoyar los presupuestos, pues apoyaré los presupuestos. Es que lo dijo en vasco, pero se tradujo y salió en su día en todos los medios de comunicación. Pues eso es lo que están haciendo. Es decir, si hace falta apoyar a Pedro Sánchez para que sacara a los presos de ETA de las cárceles, pues se apoya. Y por eso Bildu está desde siempre en un apoyo constante al gobierno. Pues como explicaba muy bien Arnaldo Tegui, es que la alternativa es un gobierno, claro, desde su perspectiva, es un gobierno que no va a ir por ahí, que sería un gobierno de la extrema derecha, como ellos dicen, y de la derecha, y entonces hay que apoyar a Sánchez. Lo razonaba muy bien dentro de su óptica, hablando de que, bueno, pues es el, el brazo político, ¿no? De ETA, o ETA el brazo armado de Bildu, como ustedes lo quieran llamar. Pero claro, como ETA ya quieren insistir en que es una cuestión del pasado, pues no quieren remover esto, y hay toda una estrategia por parte del gobierno de que silenciar estos permisos y estas salidas de las cárceles para que la gente no sea consciente de que también el apoyo de Bildu tiene un precio y ese precio se llama impunidad, utilizando la ley. Entre otras cosas, la administración penitenciaria ni siquiera informa, oiga, usted utiliza una ley extraordinaria que usted la está aplicando ahora de manera recurrente para sacar a gente diciendo que se va a insertar en el trabajo. Usted no informa en qué va a trabajar esta señora. No mantiene ninguna no mantiene ninguna no comunica, y además no hay constancia de que ninguno de los que están saliendo por la cárcel están ayudando a dilucidar los centenares de asesinatos de ETA que quedan todavía es decir, no están prestando ningún tipo de colaboración en la lucha antiterrorista. O sea, no se trata de arrepentidos, ¿no? Entonces es un escándalo que, claro, pues a los que todavía llevamos la bandera de la memoria, de la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo, pues claro, todo esto pues es claro, es lógico que estén absolutamente indignadas. Ya con la conmemoración del 11M, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya utilizó esa plataforma y esa atención mediática que tenía una fecha como la del 11M para denunciar las excarcelaciones que estaba llevando a cabo el gobierno. Pero esto quizá en los medios de comunicación no le estamos dando el relieve que merece, porque es una auténtica vergüenza. Don José Luis,
Dale Yo recuerdo usted. hace sí, yo recuerdo hace unos cuantos años que la gente no sé, que se quejaba de que no se cumplían los programas electorales. Es decir, lo ha dicho muy bien Don Guillermo. Es decir, el señor Otegi, sotoboche, sin hacer mucho ruido, pero nunca rehuye, cuando le preguntan, nunca rehuye y lo explica muy bien. Y la verdad es que tiene claro qué es lo que tiene que hacer para obtener lo que a él le interesa o lo que cree Bildu que es lo que debe de hacer y lo hace fantásticamente bien. Estas cosas hay que decirlas como son. El señor Otegi se presenta diciendo que lo que hay que hacer es sacar a los presos de ETA a los presos de ETA de la cárcel y hace lo que haya que hacer. Y el señor Sánchez, como se quiere mantener en el poder, pues hace lo que haya que hacer, busca las triquiñuelas legales para hacer lo que tenga que hacer y para adelante. Y no hay mucho más. No hay mucho más, es decir, al Sí, final esto es el cuento de siempre y que recordamos todas las semanas. Un señor que se quiere mantener en el poder a toda costa, que sabe que el día que abandone Moncloa lo va a tener muy, 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 muy complicado y unos socios, unos más maximalistas, como pueden ser los catalanes, unos un poquito más, eso, minimalistas, más sotoboche, más sin que la gente se entere o le dé tanta importancia, pero siguen pico y pala con un gobierno cautivo y pues bueno, aprobando medidas con cuentagotas para obtener las contramedidas que ellos ofrecen o que ellos ofrecían en sus programas y que no, y vuelvo a repetir, y que no engañan a nadie. Y ya está, y este es el juego de esta legislatura y parte, y bueno, y del anterior también en mucha medida, ¿no? Este es el juego de Sánchez. Vamos a ir, pues eso, intentando hacer lo que nosotros creamos conveniente, uno para mantenerse en el poder y otro y los otros, pues para cumplir las exigencias que ellos consideran oportunas. Dicho esto, pues evidentemente. Como también se ha dicho aquí, pues me imagino que habrá muertos revolviéndose en sus tumbas, compañeros del Partido Socialista que hoy no están entre nosotros, pues porque al final pues, les pegaron un tiro o los reventaron con un coche bomba. Y esto hay que recordarlo, y esta gente utilizaba esto. Sí, a mí me parece muy bien que se pase página, me parece muy bien que se acabe con ETA, pero eso significa, pues vale, a partir de hoy no vais a matar, pero los que tengáis en la cárcel o los que estén en la cárcel deberían de cumplir pues las penas máximas que marque la ley española, que por cierto sigue siendo bastante laxa para estas cosas, pero bueno. Al margen de eso, ya está, no hay más. Es decir, eso hubiera sido un fin del terrorismo como corresponde. Es decir, vosotros dejáis de matar y se acabó. Y no hay mucho más. Eso sí que hubiera sido una victoria sobre ETA, real. Ahora mismo, pues obviamente lo que está ocurriendo, pues efectivamente tiene muchísimo de canallada, ¿no? mm, De puñalada trapera, de puñalada trapera a las víctimas y ya digo, y además supongo que a algunos les dolerá más porque son hasta compañeros de partido o excompañeros de partido sí, sí. los que se están viendo afectados por las tropelías del señor Sánchez o las tropelías de Bildu y el PNV con la aquiescencia o con la necesidad de colaboración necesaria de la presidencia del gobierno del Partido Socialista. Muy bien. Bueno, dicho eso, pasamos a otro tema que me gustaría tratar, que esta semana todos sabemos que ha ocurrido, una desgracia más a mi modo de ver, que es el tema de la muerte de esta chica llamada Noelia, que imagino que todo el mundo está sensibilizado con ello, y que la Generalitat de Cataluña ejecuta a una chica de 25 años discapacitada al 74% y la izquierda lo celebra, ¿no? La cultura de la muerte ha vuelto o está en esta sociedad muy implantada, ¿no? En cualquier caso, esto tiene varias aristas, a mi modo de ver. Por un lado, y en mi caso, yo hablo del libre albedrío como una cuestión fundamental, pero también es cierto que lo que hace el Estado con nosotros no es solamente
robarnos a manos llenas, sino incluso matarnos, ¿no? Esa es la función del Estado protector. Bueno, dicho eso, a ver, don Guillermo, eutanasia. Bueno, vamos a ver, es que la Comienza. eutanasia es una palabra muy compleja, es decir, yo puedo entender y creo que forma parte de los derechos individuales de una persona que está en una fase terminal y que no que quiera Sí, minimizar su sufrimiento, que no haya lo que se llama un encarnecimiento terapéutico y dejarla morir en paz. Eso creo que se puede. Ahora, lo de esta chica, a mí, vamos, me parece que no debía haberse producido. Es decir, esto es esto no es una ejecución, porque también la gente a veces, por cargar excesivamente las tintas, desnaturaliza la Es naturaleza. bastante más complejo que eso, No sí. hace falta decir que ha sido una ejecución. Mm. Tampoco lo ha sido así, no ha sido un suicidio asistido por la administración pública. ¿Eh? Y a mí eso me parece gravísimo. Es decir, no tengo que ir acusando a la Generalitat de ir matando a gente para que me parezca muy grave lo que ha ocurrido. Una chica que no está por las circunstancias, de todas cosas, por la mala tutela de la administración pública, Mm. una chica de 25 años adoptar la decisión de suicidarse por una serie y yo creo que yo ahí ya me planto, es decir, yo de la misma forma que soy muy partidario de la libertad individual, pero no defiendo que una persona ejerciendo su libertad y la propiedad que tiene sobre sí mismo acepte venderse como esclavo, es decir, es una contradicción en los términos. Yo no considero que una persona tenga que tener asistencia del Estado para hacer algo que no tiene reversibilidad, ¿eh? Que no tiene reversibilidad, que es matarse. Quizá a mí uno de los grandes argumentos eh, contra una medida con la que podría tener cierta simpatía intelectual, como es la pena de muerte, sin embargo la rechazo precisamente por el hecho de que no es un castigo que se aflige sobre un ser, sino que es la anulación del ser mismo. Es su exterminio como sujeto que ha de sufrir la pena. Ahí lo que se hace es anular al sujeto. Pues la eutanasia, yo no, el que una persona que no está, es decir, es que fíjate la paradoja, tenemos un sistema jurídico que una persona con los problemas mentales que sufría esta chica la podrías incapacitar jurídicamente. Es decir, le podrías privar de su capacidad de obrar desde el punto de vista jurídico y sin embargo le damos plena soberanía para hacer algo que es un suicidio, que es que quiere morir y pide ayuda para que la maten. ¿Eh? Una persona que ha estado medicada por sus problemas de enfermedad mental, que bajo la tutela del Estado ha sufrido una violación colectiva, que la arrancaron de sus padres. Yo no sé si a lo mejor los padres no se merecían tampoco la tutela, pero desde luego la tutela que ha ejercido la Claro. administración autonómica catalana. Entonces, decir, que bueno, que evidentemente para la administración, oye, uno menos y asunto solucionado y tal, pero claro, si lo que se trata de preservar es la vida, porque solo los vivos pueden ejercer sus derechos de propiedad, sus derechos de libre elección, solo si estás vivo. Si no hay continuidad de vida, no puedes ser titular de derechos. ¿Eh? Entonces, la anulación de todo derecho, que es la muerte, a mí esto me parece una auténtica barbaridad. De todas formas, es muy compleja porque, claro, lo tienes que poner en la mentalidad de una persona. Es lo que decían, es que el dolor o incluso el trastorno puede mejorar. Tiene, o no, no digo que tenga, pero en fin, puede evolucionar y lo que parecía una situación desesperante luego puede ir adaptándose y tener mejorías y tal, sobre todo si se la tienes bien cuidada, con tratamiento, con un cuidado a su alrededor, no la tienen abandonada, y eso puede mejorar, pero es que la muerte no es reversible. Entonces, a mí me parece un fallo absoluto del sistema y algo que debemos lamentar y no festejar como un ejercicio sí. de libertad individual. Me parece absolutamente, pues esa persona no estaba bien mentalmente. Pero Ujú. bueno,
A ver, don José Luis, ¿cuál es su opinión? Hombre, la clave de todo este asunto es muy complejo. Es decir, y yo hay Sí, cosas que estoy de acuerdo con don Guillermo, hay alguna con la que discrepo ligeramente. Pero bueno, la clave de todo este asunto es si la persona está en sus cabales o no está en sus cabales. Quiero decir, yo creo que ahí es donde vamos. Si es una persona que se la puede incapacitar jurídicamente, pues probablemente no está capacitada para tomar esa decisión. Si es una persona que libremente, obviamente, una persona que se quiere suicidar o que se quiere matar, muy bien no va a estar. Quiero decir, muy bien anímicamente, muy bien psicológicamente no va a estar. La cuestión es si psiquiátricamente, si efectivamente su cuerpo y su mente están en condiciones de tomar esa decisión. Ahí es donde está el quid de la cuestión y ahí es donde está la controversia y ahí es donde parece que está el fallo del sistema. Yo sí que efectivamente, como decía don Guillermo, o matizando un poco, o yendo un poco más allá, al final, pues oye, si efectivamente somos libres, tenemos que tener la capacidad para tomar todas las decisiones que atañen a nuestro cuerpo, hasta esta, que es gravísima, es tremendísima y es tristísima. Pero, es decir, es una de las consecuencias de que seamos libres. Que podamos tomar esa decisión, de alguna manera tiene que estar, es decir, la despenalización del intento de matarse, la despenalización del suicidio, o que a nivel legislativo haya un amparo para que las personas que llegan a tomar que llegan a ese punto quieren tomar quieren llevar a cabo estas cuestiones, pues deben de estar amparadas, pero como decía antes, siempre y cuando quede constatado que son personas que, pese a todo, siguen estando en posesión de su raciocinio, ¿no? En posesión de su cabeza y sabiendo muy bien lo que están haciendo, porque efectivamente, como decía don Guillermo, es una decisión gravísima y que anula a tus derechos. Es decir, al final, pues yo no sé el que crean algo, lo que vendrá luego y tal, pero desde luego que tus derechos en la tierra y esto se acaban. Entonces, para llevar a cabo para llevar a cabo, perdón, ese acto, hay que tener muy claro que la persona está en sus cabales, igual que también algo que no se ha dicho aquí, que a veces a la gente le preocupa, que yo no tengo muy claro que haya que pagar nada de nada, es decir, se haya de hacer con dinero público. Simplemente digo que debería estar despenalizado. Otra cosa es lo que estábamos hablando, de una persona que está al final de su vida, o que se encuentra con una enfermedad irreversible, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, algo de lo que también hay que hablar, y lo digo porque, como ustedes saben, soy hermano y hijo de médicos, y de la objeción de conciencia. Es decir, tampoco se le puede obligar a nadie ni se le puede poner un estigma a nadie porque no quiera llevar a cabo un acto de estas características, porque entiendo que es una cuestión de la suficiente gravedad como para que la objeción de conciencia sea algo reconocido y también bien regulado y que no marque a las personas que lo quieran llevar a cabo. Dicho esto, vuelvo a reiterar, es una cuestión tristísima, es una cuestión gravísima. Hay que saber separar y discernir. Es decir, separar y discernir que todas las personas, si somos libres, tenemos que tener el derecho total sobre nuestro cuerpo, incluso el derecho a acabar con él. Y otra cuestión muy distinta es que efectivamente el problema en este caso es si la chica estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Y dos, obviamente que el Estado español en general y el catalán en este caso en particular, pues funcionan como funcionan. Es decir, al final las consecuencias de una mala gestión en los sistemas de ayuda a los menores y en los sistemas de todo este tipo de cuestiones, pues a veces llegan a ser de estas características. Entonces, decir, al final, eso, hay que saber discernir el problema, digamos, burocrático y de funcionamiento del Estado español, que es un puñetero desastre, y al final y deslindarlo de las libertades individuales que todos tenemos. Es decir,
¿Cómo se protegen las libertades individuales? Pues bueno, este es un tema muy complejo y es muy difícil llegar a un acuerdo. Y cuando pasan cuestiones de este estilo, aunque el derecho a morirse de una muerte digna, por así decirlo, es algo que tenemos que perseguir, no es algo que tengamos que celebrar cuando una persona quiere acabar con su vida. Y sobre todo cuando una persona quiere acabar con su vida, como decía don Guillermo, como consecuencia del maltrato físico y psicológico que ha recibido siempre tutelada por el Estado, que eso también da para, no para un programa, sino para muchos más. Porque esta chica se quiere suicidar, o se ha querido suicidar, pero hay muchísima gente que al final se sobrepone que también, ojito, con lo que se está. Recordemos al marido de Mónica Oltra y ese tipo de cosas, por dejarlo así. Sí, sí, por dejarlo ahí, ¿no? Por dejarlo así, ex marido, va. Por Sí, dejarlo sí. así. Oye, hay una cuestión que ya nos queda muy poquito tiempo, pero sí que hay una última hora que se ha producido hace unos instantes que dice que Pakistán acogerá en los próximos días negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Brevemente, porque no quedan 2 minutos, ¿eso puede ser otra medida, digo gracias entre comillas o no, de que Trump quiere enviar tropas terrestres ya tanto al estrecho de Hormuz como entrar a territorio iraní? Brevemente, don Guillermo, ¿qué No lo creo, pálpito ojalá, tiene? ojalá. Yo lo que ya dije desde el primer día es que, por eso era más pesimista, que si Trump pensaba que esto era lo mismo que en Venezuela, estaba profundamente Sí, equivocado. En Me lo ha quitado de la Venezuela, boca. pegar una intervención quirúrgica, sí, pegarle un pepinazo al sátrapa de turno y el que le sigue pues se pone en primera orden de saludo a ver qué es lo que quiere sí. la administración norteamericana. Pero eso con un régimen, que es lo que tenemos que saber, la peculiaridad del integrismo islámico. ¿Eh? Que por eso digo yo que no se debería tolerar bajo ningún concepto el mundo libre, no puede permitir bajo ningún concepto y cueste lo que cueste que un régimen integrista islámico se dote de armamento nuclear. Porque lo que funcionó con los comunistas no funciona con los integristas islámicos. Los comunistas no son capaces de, por matar a los capitalistas, aceptar que sean exterminados. Los integristas islámicos sí. Sí. Entonces, la disuasión nuclear no funciona con ellos. Ellos se van al cielo porque tienen a Dios de su lado. Sí. Entonces, habiendo que pueden ser atacados nuclearmente, si ellos atacan nuclearmente, ellos lo hacen. Entonces, un país integrista islámico no puede tener armamento nuclear, pero para eso no basta pegar un pepinazo al ayatollah o al No, no, clérigo sí. Mm. hace Bueno, falta una intervención mucho más intensa. sí. Bueno, y don José Luis, imagino que estará usted de Nada, acuerdo con no, lo que iba a decir iba a decir lo mismo que he dicho a Guillermo al principio. A ver, luego hay que tener brevemente, en no nos cuenta. queda Sí, nada. sí, no, no, nada. Hay que tener en cuenta una cosa, es decir, aquello está. Además, las facciones islámicas también son complejas, es muy complicado y una Eh, intervención terrestre, el berenjenal allí es muchísimo más eh, complicado de lo que se resumido, esperaban, yo creo. Se aquello pueden meter en un lío gordo si van por eso tierra también. se llama avispero. Sí, Bueno, y lo que se llama es pérdida ya de total, el tiempo se nos acabó. Os deseo una feliz Semana Santa y que pasarlo bien en compañía de los seres queridos. Un abrazo muy fuerte para todos y